y bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. Antes de comenzar el video, pues es una nota informativa. Hemos visto y nos hemos dado la tarea de leer los comentarios y notamos que están pidiendo un contenido diferente, que variemos sobre lo académico. Entonces, con esta premisa, queremos que nos apoyen dejando en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver para poder diversificar y bueno, tener una variedad en el canal. Obviamente esto no tiene que ser académico. Tampoco, bueno, hay cosas que no podríamos hacer, pero podemos contemplar muy bien sus ideas. No sé, pueden ser retos, gameplays, no sé. Ustedes pongan en la cajita de comentarios y nosotros lo vamos a analizar y vamos a llevar a cabo esos contenidos para que obviamente encuentren diferentes variedades en el canal, no solamente académico, sino que también ustedes puedan pasar un rato agradable. El día de hoy vamos a ver un tema que si bien no muchos, el libro luego no los marca o los maestros no lo manejan, pero sí es bastante importante, que es el lenguaje algebraico. Es la manera en la que nos va a ser muy necesario y es muy útil este tema. En los libros luego nos encontramos una escritura muy diferente, bueno, escritura en los enunciados, que luego nos llegan a confundir. Este tipo de problemas, bueno, este lenguaje va encaminado a la solución de problemas con ecuaciones. Entonces, cuando nosotros encontramos problemas, vemos que están escritos de una manera muy peculiar. Está como el doble de un número, no sé, Pablo es 3 años mayor que Juan, que Pérez. Entonces, eso nos llega a confundir. ¿Y nos llega a confundir en qué? En la escritura. Ya en la escritura, bueno, en lo algebraico, cuando lo pasamos en ecuación es cuando llega la confusión. Entonces debemos de tener muy presentes estas cuestiones y saber traducir del lenguaje natural matemático o del contextualizado al algebraico. Esto nos va a hacer ayuda. Si ya dominamos esto, ya prácticamente estamos del otro lado. Ya con eso, ya nada más es cuestión otra vez de pura álgebra. Nada más manejarnos. Pero bueno, esta es la parte esencial. Si lo quieren ver de esta manera, es el cimiento para poder resolver los problemas de una manera efectiva y sin ninguna complicación. Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, entonces para iniciar, lo que tenemos que tomar en cuenta es, vamos a iniciar con un número cualquiera. Vamos a partir de ello. Para nosotros un número cualquiera va a ser representado como X. Ustedes lo pueden representar como A, como B, como ustedes gusten, como más se les acomode. En este caso nosotros lo vamos a manejar. Un número cualquiera, cuando nos refiramos a ello, va a ser X. Ese va a ser nuestro número cualquiera. Entonces, bueno, partiendo de esto, el lenguaje natural matemático, antes de que vean que no es lenguaje natural, a nosotros sí. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo esto, estamos hablando de números, no estamos hablando de nuestro lenguaje, el cotidiano, estamos en matemático. Entonces es el lenguaje natural matemático y lo vamos a modelar a un lenguaje algebraico, es decir, un lenguaje operativo. Entonces, primeramente, si nosotros nos piden el doble de un número, ¿cómo lo podríamos representar? El doble de un número en algebraico. A ver, chavos. Si les pido el doble de un número, si ustedes lo vieran, ¿cómo lo podrían representar? El doble de 4, 8. El 8, o sea, sí es válido, es 8, pero el de un número. Recuerden que, en ocasiones nos pueden poner un número cualquiera o lo van a encontrar como un número. Entonces siempre que les pongan el doble de un número, se quieren referir a esto, a un número cualquiera. Entonces no puede quedar como 8, porque 8 no es un número cualquiera, es el 8. Entonces, ¿cómo podría quedar? El doble de un número. 2x. 2x. ¿Y por qué sería 2x? Porque es 2 por x, o sea, 2 veces el número cualquiera, en este caso lo tenemos como x. Exacto, entonces, partiendo de esto es eso. 2 veces un número cualquiera, es decir, un número yo lo puedo hacer el 5, el 8, lo que sea. 2x. Entonces, ya lo tenemos en un lenguaje operativo. Ahora, tenemos un número más 4. Recuerden, un número cualquiera más 4. X más 4. X más 4, es decir, el número que sea más, aquí nos está indicando, más 4. Ya lo tenemos. Un número menos 3. X menos 3. X menos 3 es correcto. Nos lo está indicando, aquí está un número cualquiera menos 3. Por último, la mitad de un número. ¿Cómo lo podremos representar esto? X entre 2. X entre 2. Sí, quedaría bien. X entre 2. Es decir, lo que valga va a ser su mitad. La mitad de un número cualquiera entre 2 sería esto.
O bien también podría quedar como esto, ¿no? Un medio de x. No habría problema. Bueno, llegaríamos a lo mismo. Prácticamente es lo mismo, ya a conveniencia como ustedes lo gusten escribir. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poquito ya más difíciles. Ya comprendimos lo... Bueno, nada más nos piden un número cualquiera. Ahora vámonos con los que tienen un poquito más, son más de risa. ¿Cómo podemos poner la suma de dos números? Recuerden, la de dos números cualquiera. Y obviamente de esos cualquiera son diferentes. 3 más 5. No, volvemos a lo mismo, esos no son cualquiera, esos ya están establecidos. Es un 3 y es un 5. Entonces, ¿cómo lo podríamos poner? X más Y. X más Y. ¿Por qué estamos poniendo X más Y y por qué no X más X? A ver, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos X más X, llegaríamos a el doble de un número, 2X. Si nosotros nos están pidiendo la suma de dos números cualquiera, tienen que ser diferentes. ¿Y yo cómo puedo establecer que X, bueno, que es diferente de X con otra variable, la que ustedes gusten? En este caso va a ser Y. ¿Puede ser A más B, profe? Claro, puede ser A más B, son dos números cualquiera. A puede tomar un valor de 5 y B puede tomar un valor de 3. Y sigue cumpliendo con lo que nos están pidiendo, la suma de dos números cualquiera. Ahora, si nos piden el doble de la suma de dos números, ¿cómo quedaría? Esa es una excelente pregunta. X más Y por 2. X más Y por 2. ¿Es correcto, Nenuco? Sí, pero no fue lo que te dijo el compañero, creo. ¿Por qué no? ¿Sí? 2 por X más Y. Yo sí lo dije. Te pasó la coma. No. ¿Verdad que te engañé? Sí, ¿cómo no? Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Sigue cumpliendo. Es el doble de la suma, es decir, de X más Y, el doble de lo que salga va a ser esto. Y está representado. Ahora, si nos piden la mitad de la suma de dos números cualquiera. X más Y entre 2. Exacto. Si se van viendo, ya no es tan difícil interpretar esto. Solito el lenguaje nos va diciendo qué es lo que debemos de escribir, cómo se escribe. Nada más recuerden, analizar cómo está escrito. Si nos piden la mitad de la suma de dos números, hay que tenerlo presentes. X más Y sobre 2. El doble de la suma de dos números, le están pidiendo el doble. Pues X más Y por 2, eso nos están pidiendo. Entonces nada más hay que tener cuidado con la lectura que le estamos dando y la interpretación. Nada más con eso. ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahora, igual recuerden, si nosotros nos pidieran que no fuera el doble, que fuera el triple de la suma de dos números, quedaría exactamente igual, X más Y por 3. Lo único que cambiaría sería aquí el coeficiente. Si nos piden 4 veces la suma de dos números, lo mismo, nada más cambia. 10 veces la suma de los dos números igual, nada más va a cambiar el coeficiente. No va a cambiar otra cosa, no se altera. Lo mismo va a pasar en la mitad de la suma de dos números. Si nos piden un tercio de la suma de dos números, nada más va a cambiar el 2, va a ser un tercio, un 3. Y así, bueno, va a seguir. Entonces nada más tengan presente esto. Nosotros lo estamos ejemplificando con el 2 para que sea más entendible. No le estamos jugando con tanta estructura para que no se confundan. Ahora, si tenemos estos dos que están un poquito más complejos, nada más hay que tener cuidado obviamente con la lectura que le estamos dando. ¿Cómo podremos escribir estos dos? Pueden ver que prácticamente podríamos decir que es el mismo, pero no. ¿Cómo se escribiría el doble de un número más 5? 2X más 5. No. 2X más 5. 2X más 5. ¿Estás de acuerdo, Nuco? ¿Estás de acuerdo que es 2X más 5? El doble de un número más 5. Pues sí, 2X más 5. Sí, la respuesta era sí. 2X más 5. Ahora la siguiente. El doble de un número más 5. ¿Cómo quedaría? 2X más 5. 2X más 5. No, aquí no. Es diferente. ¿Cómo quedaría? Léanlo bien, ustedes léanlo. El doble de un número más 5. Más bien, ese es el 2X más 5. Sí, está al revés. ¿Está al revés? Mira, escriba igual 2X más 5 así como arriba. Y ahora sí, el de abajo está bien, el de arriba, está mal. Entonces, el primero está mal. Sí. O es atole. Oye, al rato lo golpeo afuera. Eres cruel, pero justo.
Entonces, ¿qué le faltaría al primero? Un paréntesis. Un paréntesis. ¿Dónde lo pondremos el paréntesis? Desde X hasta más 5. Aquí. Y ya lo tendríamos de la manera correcta escrita. Es decir, ¿ya vieron qué tan importante es poner una coma? ¿Me lo puede explicar, profe, por qué el paréntesis? Pero aquí nos está pidiendo el doble de un número más 5. Es decir, la suma de estos dos, de un número cualquiera más 5, su doble. Aquí nos está pidiendo el doble de un número cualquiera, coma, más 5. Esa coma ya lo está separando, más 5. Entonces es muy importante tener, bueno, que ustedes vean esta lectura. No nada más digan, una coma no sirve. No, sí sirve. Y más aquí en un lenguaje natural matemático si le están pasando el algebraico. Entonces, ¿sí importan las comas? Sí importa. Listo, entonces, teniendo ya el lenguaje natural matemático, vamos con el lenguaje natural contextualizado. ¿Y cuál es el lenguaje natural contextualizado? Prácticamente es el mismo de aquí, pero con magnitudes. Si ustedes lo quieren ver de una diferente manera, va a ser aplicado ya a casos que pueden ser de la vida real. Es decir, nos pueden preguntar, no sé, edades, no sé, alturas, no sé, peso. Va a haber mucha distancia, entonces eso nada más hay que tenerlo presente. Va a tener una magnitud, ya una medida, centímetros, libras, lo que sea, pero ya lo va a tener aquí, edades, años. Entonces, en esto va a ser el lenguaje natural contextualizado. No es diferente, ahorita lo vamos a ver, prácticamente es muy simple. Este es el que por lo regular se encuentra en los libros de texto. Cuando les preguntan esos casos hipotéticos, ¿no? Que prácticamente nadie pregunta eso, pero bueno, les ponen el doble de la edad de Pedrito. Juan tiene el doble de la edad de Pedrito. Ese es el lenguaje contextualizado. Lo vamos a ver. ¿Es importante comprenderlo? Sí. Es importante pasar al lenguaje algebraico para poder solucionar los problemas. Si nosotros tenemos claro esto, ya. Con esto ya lo dominamos todo. No me des esperanza. Ahora, ya tenemos aquí esto. Si se dan cuenta, prácticamente pues estamos pasando los del lenguaje natural matemático y los estamos contextualizando. Aquí tenemos el doble de la edad de Jerry. ¿Cómo lo podríamos poner? El doble de la edad de Jerry. 2X. Imagínense que Jerry tiene, o apenas con literales. Sí. Ah, pues sí, los X. 2X, pero el X nos podemos confundir, ¿no? Porque aquí estamos ocupando para esto cualquiera. 2X. Se me ocurre que le podemos poner nosotros 2J. 2J, ¿por qué? Porque es Jerry. El doble de la edad de Jerry. Bueno, lo pueden poner igual como 2X. No pasa nada, siempre y cuando ustedes lo definan. Nada, oiga. No pasa nada, oiga. Mientras ustedes lo definan, no importa. Siempre y cuando ustedes digan, ok, X es Jerry. Ah, bueno. Entonces, eso no... Es bien X. Sí, ya bueno, si ustedes lo definen, no hay problema. Pero bueno, aquí lo vamos a ocupar como 2J. Ahora, la altura de Fernando más 5. ¿Cómo nos quedaría la altura de Fernando más 5? X más 5. X más 5, o bien puede quedar F más 5. F más 5. F en el chat. F de Es que sí entendí la referencia. Seguimos. El doble de la suma de los ahorros de Nenuco y Daniel. ¿Cómo quedaría? El doble de la suma de los ahorros de Nenuco y Daniel. N más D por 2. N más D por 2. Oiga, profe, si no tengo ahorros y son 0. Ah, no importa, igual se ponen. No tienes, pero se ponen. 2N más D. No, pero si tienes, ¿no? ¿Ya les llegó la beca? No tengo beca de mini, profe. Bueno. ¡Oye, calamardo! Entonces le puede quedar como eso, 2N más D. O 2 por X más Y. O 2 por X más Y también les puede quedar. La que ustedes gusten, siempre y cuando, acuérdense, definiendo y que ustedes lo tengan presente. Por último, nos queda el triple de la velocidad de un tren menos 8. ¿Menos 8 qué? Pues pueden ser metros sobre segundos, de lo que estemos hablando. Obviamente esto, pues bueno, es muy hipotético, no creo que les pregunten eso, lo quieran en la vida, pero ¿cómo lo podríamos poner? El triple de la velocidad de un tren menos 8. 3T menos 8. 3T menos 8. Sin paréntesis. Sin paréntesis. ¿Por qué sin paréntesis? Porque tiene coma. Porque tiene coma y nosotros sabemos leer. Entonces, ahí está, 3T menos 8. Entonces, si se dan cuenta, no está complicado, nada más
Mientras ustedes me definan de qué están hablando, con eso va a estar suficiente. Y recuerden, poniéndole la magnitud que les están pidiendo. Eso nada más. Entonces, si lo pueden ver, aquí obsérvenlo, es muy sencillo. Nada más recuerden leer bien e interpretar de manera correcta. Oigan, se acabó la clase. Entonces, chicos, como pueden ver, es un tema pues bastante sencillo. Nada más hay que saber interpretar bien y leer de manera correcta. No olvídense las comas, eso es muy importante. Entonces, ya saben, cualquier cosa, cualquier duda en la cajita de comentarios estaremos respondiéndoles. Saben que nos ayudan mucho dándole like y compartiendo el video para que sigamos creciendo como en esta comunidad tan maravillosa que es. Entonces no olviden, chicos, que para traducir del lenguaje natural matemático a un lenguaje algebraico basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Hasta luego. Oiga, profe, aquí se rompió una taza. Turning shakes it to the sea, swimming through sea.